En la mañana de hoy conversaremos con un gran amigo de la visión y particularmente un gran amigo de Diálogo Internacional y del suscrito Luis Velázquez, una persona a quien yo respeto mucho, una persona de una profesionalidad inigualable. Se trata de el periodista e internacionalista Rogelio Ríos Herrán. Muy buenos días, Rogelio, ¿cómo has estado? Muy bien, estimado Luis, estimados amigos, muchas gracias. Y siempre hay una diferencia que tenemos que hacer cuando hacemos análisis, tú sabes muy bien. A veces nos pueden ganar las emociones, sentir que el mundo está completamente de cabeza y nos puede hasta afectar. Conozco casos en las vidas personales, pero Sí, siempre mantener esa, no diría distancia emocional, porque no está, y toma posturas es otra cosa. sí. Sí, definitivamente. No podemos negar que somos humanos y tenemos una cosita en el Claro, lado izquierdo que se llama corazón. así Y es, eso así es es. bastante importante. Rogelio, pues se cumplieron 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania. 2 años muy tristes, muy costosos, sobre todo desde el punto de vista de las pérdidas de vidas humanas, que han sido tremendas. Eh, la información nos dice que al menos más de 30.000 personas se han perdido en la guerra solamente de parte de Ucrania con los bombardeos. Se ha producido además una oleada migratoria y de desplazamiento que alcanza o sobrepasa los 10 millones de personas. Una parte salió de Ucrania y ha estado llegando a otros países de Europa y otros que se han desplazado por regiones, que esa es otra crisis muy grave, el tema de los desplazamientos. Pero bueno, a mí me gustaría en esta oportunidad tener de ti esos análisis tan claros de dónde estamos y para dónde vamos con respecto a esta guerra. Yo soy de los que piensa, como me preguntaban esta mañana, unos amigos con quien yo converso mucho, que viven en España, que pienso de la guerra, quién gana. Y todo el mundo está desesperado por quién gana. Una guerra no da ganadores, en todo caso. Exacto. Una guerra da pérdidas por todos lados, sobre todo en vidas humanas. Pero yo les explicaba que era un análisis muy complejo, porque no solamente están involucrados los intereses naturales de Ucrania de preservar sus fronteras, sino también estaban los intereses de Rusia de querer hacer lo que una viuda del zarismo y del comunismo quiere imponer, la gran Rusia, la madre Rusia, que para ellos sostienen que Rusia nació precisamente en esa zona, en Ucrania. Y del otro lado están los intereses occidentales, muy complicados, muy entrelazados, y que a veces esos intereses eh, hacen mirar para otro lado cuando hay pérdidas tan grandes como las ha habido Sí. en esa guerra. Así es, lo dices muy bien. Mira, déjame decirte primero un poco por qué dije el comentario inicial. Las emociones y el análisis, ¿no? La cabeza fría y el corazón caliente. Sí. Precisamente veía ayer algunas de las primeras fotografías del Odysseus, este robot que Estados Unidos pudo aterrizar en la Luna después de, no sé, 50 años de que no llegaba una misión tripulada o no tripulada norteamericana a la Luna. Me recordó la época de la carrera espacial, los años 60, los alunizajes, los viajes de los Apolos, justamente cuando alcanzaba su máximo fragor la guerra de Vietnam. Entonces había alguna canción de rock que decía, no recuerdo ahorita el grupo, que decía, bueno, estamos llegando a la Luna, pero nuestros hijos, nuestros hermanos siguen muriendo en una guerra. Hay una carrera espacial en curso, eso es muy interesante. Otros países ya han logrado llevar aeronaves a la Luna. Se piensa que tal vez en un par de décadas se podría iniciar un viaje a Marte, apoyado por varios países, una misión espacial, de este tipo de cosas que unen a la humanidad.
Pero aquí en la tierra estamos con esta terrible guerra de Ucrania, estamos, no se diga más, con el conflicto en Gaza, en Medio Oriente, cruel, que cobra muchas víctimas, que provoca muchos desplazados. Y es cuando nos preguntamos en dónde está la salida, en qué punto estamos, como bien dices, y cuál podría ser la salida. Yo creo que un paso en ese sentido se dio. Ayer precisamente el Parlamento de Hungría apoyó finalmente dio su visto bueno a la entrada de Suecia a la NATO, o a la OTAN, perdón, en español, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta alianza militar entre Europa y Estados Unidos, basada en la Carta Atlántica, que previene precisamente que todos los países de Europa puedan sufrir agresiones externas, pensando obviamente en Rusia. Pero otro punto es que esta guerra, que cumplió su segundo aniversario, en realidad, si ampliamos la perspectiva, es una guerra que empezó en 2014 con la anexión de Crimea. Entonces, tenemos la perspectiva de una década, y eso es lo que me pone a mí bastante pesimista sobre lo que viene de inmediato. Me parece que Vladimir Putin está pensando en esos términos, en términos más amplios de perspectiva. Yo entré a Ucrania desde hace 10 años, no me voy a salir quizá mañana ni pasado mañana, aunque las pérdidas en el terreno, que bien lo mencionabas, son tremendas. De hecho, leí ayer antier análisis sobre que la estrategia militar de Rusia en Ucrania es poco ortodoxa, es decir, recuerda mucho a la Primera Guerra Mundial, con las oleadas de infantería contra las posiciones enemigas, oleadas de tanques, y no importa que sean destruidos o asesinados miles de soldados, incluso en un solo día, de soldados rusos, la reserva humana pues de Rusia, de Moscú, es impresionante, no así la de los ucranianos. Claro. Bueno, eso es lo que pasa en el campo de batalla, pero te menciono lo de Suecia porque ya con la entrada de Finlandia, la aplicación de Finlandia para la OTAN, este otro frente que Rusia había considerado, siempre lo daba por sentado, que es precisamente la frontera esta inmensa que tiene con Finlandia, bueno, y la vecindad de Suecia. Leí un dato que me pareció increíble. Después del desmantelamiento de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética, Suecia redujo en un 90% a su personal militar, a su ejército, y en un 70 u 80% redujo las aeronaves de su fuerza aérea. Se pensaba que ya no era necesario, como yo creo que el resto de Europa lo vio así, porque ya Rusia entraba en otra época de una transición democrática muy, muy conflictiva, que al final se truncó con la llegada de Putin al poder. Pero bueno, ¿hacia dónde va la guerra? Yo creo que lo inmediato es, y en vista de que la OTAN se refuerza con 2 miembros más, Finlandia y Suecia, me parece que eso le da una señal muy clara al señor Putin de que se debe llegar a un punto de negociación, a aceptar que sus pérdidas también son muy grandes y ver la manera de un cese al fuego, un poco lo que se discute en Gaza, en este caso entre 2 países, entre 2 gobiernos. Uno es reconocidamente el país agresor, es Rusia, condenado ya internacionalmente en la ONU, en muchos otros foros. ¿Cómo hacerlo, cómo lograrlo y cómo evitar el sufrimiento de quienes están en el terreno? Y estoy hablando tanto del lado ruso como del lado ucraniano. Poco se habla o poco se dice de que todas estas zonas del Donbass, estas 2 provincias anexadas por Rusia, habitadas mayormente por ciudadanos que son prorrusos, digámoslo así, que utilizan incluso la lengua rusa, pero que finalmente, antes de estas anexiones que hizo Rusia, pues son también ucranianos, ¿no? Claro. Y que también han visto desplazamientos, han visto parte de las ciudades que han estado en el frente de batalla muy dañadas y con víctimas de civiles enormes. Nada más te diré que creo que no hay una cifra reconocible, verificable sobre las bajas rusas, pero yo me acuerdo de lo que leí hace un año, el año pasado, un cálculo del Pentágono situaba en 80,000 las bajas de soldados rusos, estoy hablando de mediados del año pasado tal vez, como una cifra conservadora. Entonces seguramente estamos hablando de más de 100,000 soldados rusos muertos o heridos, pero yo creo que la mayor parte de ellos muertos en el campo de batalla. Es una barbaridad, estimado Luis. Sí, definitivamente es así. Yo conozco mucho esa zona
Yo trabajé en los Balcanes por muchos años, por 5 Claro, años, sí. y hay cosas bueno, que me sorprendieron, que esos países están llenos de lo que yo llamo y que muchos intelectuales han llamado viudas del comunismo, viudas Sí, del poder soviético, y que además son eh, tienen un peso específico en cada uno de esos países, ¿no? Yo recuerdo Bulgaria, cuando tenía mi segundo o tercer año, que hubo una crisis terrible de alimentos durante 6 meses. Eh, no había forma de alimentar a la población. Puede decir, la población tenía el derecho de comprarse diariamente medio yogur, media hogaza de pan, un pepino y medio pimiento, o pimentón, como le decimos. Eso era lo único que podían hacer, porque la crisis era realmente terrible. Pero mientras en el Parlamento estaba dividido entre prorrusos, pero como te digo, gente muy radical, y habían socialistas moderados, y había un partido turco bastante importante, ¿no? Porque también lo hay. Entonces, de manera tal, lo que quiero decir es que esa zona en general, toda Europa Oriental, está dividida en, eh, en gente, entre gente normal, que son nacionales del país, pero otros que añoran el comunismo, la Unión Soviética, el poder, el papá Stalin, por decirlo de alguna manera, pues. Entonces, sí. creo que eso es una cosa, y es lo que está pasando en Donbass y en algunas otras zonas de Ucrania, que tienen este, partidos políticos que son prorrusos, pro el autoritarismo de cualquier cosa, pero que venga de Rusia. Así es. Sí. Lo dices muy bien y me recordó la situación en los años 30 en Europa. El impulso de Hitler por entrar a Checoslovaquia y a otras zonas, su justificación, su pretexto era querer proteger a las poblaciones de esas zonas pro-germanas, pro-alemanas, ya sea porque habían migrado o por diferentes razones, su filiación, su lengua, su cultura, su querencia, como dirían en los toros, era hacia Alemania. Separemos de nuevo el analista y las emociones. Claro. Es preciso reconocer que sí, que Europa, sobre todo la Europa Oriental, y lo dices muy bien, tiene por supuesto, no se ha sacudido por completo esta convivencia que tuvo, forzada, no forzada, con la Unión Soviética durante tantas décadas. Hay gente que se orienta a la cultura rusa, al lenguaje ruso, que incluso podría rechazar el autoritarismo de Putin, pero en este momento ve que es la única forma de mantener ese lazo, ¿no? Con una cultura madre, con una lengua madre, que es Rusia, incluso al costo del autoritarismo. Sí. Esa es una realidad. Aquí me han dicho muchos amigos y me sorprende porque digo, pues como latinoamericanos condenaríamos, por supuesto, la agresión de una gran potencia a países más pequeños. México la ha vivido en el siglo XIX con Estados Unidos, con Francia, etcétera, ¿no? Pero que dicen, no, es que Rusia tiene el derecho de que en sus fronteras pues no reciba amenazas, un poco los argumentos de Putin, ¿no? Es que la OTAN me está acercando, entonces yo tengo que asegurarme estratégicamente, ¿no? Tener países colchones en mis fronteras. Y a mí me sorprende esto porque digo, bueno, sí, en efecto hay que reconocer que es una realidad estratégica, que incluso si no estuviera Putin, si estuviera alguien más en el Kremlin, alguien más prodemocrático, tendría que tener ese tipo de consideraciones de seguridad, como las tiene Estados Unidos, como las tienen las potencias europeas, la Gran Bretaña, etcétera. Cuando esas consideraciones de seguridad se desbordan y se juntan con una visión del mundo ruso muy difusa, de este exagente de la KGB, que es Sí. Vladimir Putin, sin escrúpulos, ahí es donde entra lo emocional. Yo, por supuesto, es una figura que te puedo decir que la detesto y me gana ahí la emoción, me pongo un poco visceral, pero trato de verlo de esa forma. Sí está defendiendo sus intereses estratégicos, pero Ucrania es una nación soberana, la sociedad ucraniana, el pueblo ucraniano,
dividido entre nacionalistas y prorrusos, decidió desde el 2013-2014 que quería orientarse hacia Europa, entrar a la Unión Europea. Eso fue el motivo de la invasión en ese entonces del 2014 a ese gobierno ucraniano que muy aliado con Putin, se me olvida ahorita el nombre del presidente entonces, permitió que lo apoyaran las tropas rusas. Ese es, yo creo que en el fondo, lo que está como una tendencia que no deja realmente arreglar en el terreno de combate y con los refugiados y desplazados. Sí, tienes toda la razón. Fíjate. Solución que podría implantarse voluntad política casi de inmediato, ¿no? Sí. Hay dos cosas. Primero, he leído mucho que algunos periodistas han dicho la guerra se ha congelado. No, las guerras no se congelan, empezando por ahí. Ucrania está preocupada, sí, claro, tiene mucho que estar preocupado porque la ayuda de Occidente no es la misma que recibió hace un año atrás. Está en algunos casos, como en el de Estados Unidos, que tiene pendiente la aprobación de alrededor de 60, 70 mil millones de dólares en armamento para contrarrestar la invasión y para defenderse. Está también una cosa que me imagino, yo no soy especialista en guerra para nada, pero alguna fatiga debe haber entre los contribuyentes, sobre todo en Europa. No solamente fatiga, sino una gran preocupación, porque más allá de la guerra, hay una realidad en Rusia. Putin va a ser reelecto presidente del país y los conflictos van a continuar, motivo por el cual pienso, bueno, esa ayuda que se le ha venido dando responde precisamente a un análisis de largo plazo en el que planteó la posibilidad de que Putin continuara en la presidencia hasta el año 2030, 2031. Sí. Y lo cual como que es mucho conflicto para lo que el mundo pueda aguantar, teniendo en cuenta lo que tú nombraste al principio, proyectos como el proyecto espacial, el desarrollo tecnológico para la vida diaria. Así es. El mantenimiento de la gente en los países, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados que se cuidan mucho. Entonces, es muy fuerte. ¿Cómo estás viendo tú esa situación en cuanto a lo que llaman el congelamiento de la guerra? Para mí, la guerra no se congela. Así es. No se congelan. Y recordemos que Rusia estuvo en Afganistán con presencia militar poco más de una década. Sí. No lograron absolutamente nada, tuvieron que retirarse. Son lecciones que deben haber aprendido. Mira, a los factores que mencionaba, yo agregaría la necesidad de enfrentar el desafío del cambio climático de manera multinacional. Así es. Y China y Estados Unidos han reconocido esa necesidad, han tratado dentro de su extensa cartera de negociaciones de separar las zonas en las que pueden cooperar, a pesar de lo que esté sucediendo en cuestiones de seguridad, de estrategia, que el mar del sur de China y todo eso, ¿no? En el caso de Rusia no se puede, y ese es un grave problema porque logra influir tanto en Europa y logra imponer, ¿no?, sus intereses de poder en Europa, que paraliza todo lo demás. Yo recuerdo, ahora que te escuchaba hace un momento, una de mis lecturas de estudiante fue el libro de Hans Morgenthau, ¿no?, el internacionalista por excelencia, La política entre las naciones, el poder entre las naciones, o Power Among Nations, era, me parece que era el título, de la escuela del realismo político, ¿no?, que incluso en mis años de estudiante y con otras influencias de otras teorías decían, no, pues esto ya está superado, esto es del siglo XIX. Absolutamente para nada reivindico al señor Morgenthau. El poder es lo que mueve a las naciones y solamente se van a detener, a contener, a limitar cuando la acción de poder que están iniciando enfrenta una acción igual o superior. Es un juego ahí muy crudo, para ponerlo en ese sentido, porque estamos hablando de vidas humanas, de países destruidos, de culturas afectadas, pero es un juego muy cierto. Entonces,
Por eso creo que si Putin está viendo que después de 10 años, que es lo que duró en Afganistán, cuando ya controla un 17-18% del territorio ucraniano, la guerra se ha limitado afortunadamente geográficamente, incluso para el resto de Ucrania, a la zona oriental de Ucrania, que es la frontera con Rusia. Podrían a lo mejor negociarse cosas como, bueno, cancelar la anexión de estas dos provincias de Ucrania, pero mantener un estatus o darles un estatus de autonomía que sea prácticamente una independencia. Hubo fallas también del lado ucraniano, hay que decirlo, en el tratamiento de estas regiones, pobladas mayormente por personas prorrusas. En el pasado fueron descuidadas, tal vez incluso reprimidas de cierta manera. Y también Ucrania arrastra, como todos los países que pertenecieron a la esfera soviética, como la propia Rusia, una tradición de corrupción e ineficiencia en el gobierno que no es fácil sacudirse, que se ha visto recientemente con denuncias de corrupción de contratistas ucranianos, haciéndose multimillonarios, ¿no?, con la guerra contra Rusia, con los cambios al nivel superior militar muy reciente de Ucrania, con los 3 o 4 cambios también del general que lleva a cargo todas las operaciones en Ucrania de parte de Rusia, con la exhibición de un ejército ruso pues bastante ineficiente en el terreno de combate. Yo no sé si parte del cálculo de Putin sea que ya en un enfrentamiento, en un escenario, Luis, de enfrentamiento con tropas de la OTAN, en cualquier terreno ucraniano, finlandés o lo que sea, creo que sigue por encima de Rusia la superioridad tecnológica en términos militares de la OTAN, de Europa y Estados Unidos. Nadie quiere llegar a ese evento de tropas rusas contra tropas estadounidenses, sería una locura, claro, precisamente por una escalada nuclear. Pero en términos convencionales, creo que se ha visto muy limitado la operación rusa en Ucrania. No quiere decir que no sea dañina, que hay que repudiarla, etcétera, pero nos daría una pista para incitar a los rusos a negociar, y otra sería, que lo veo muy lejano, un cambio de gobierno por cualquier circunstancia en Moscú. Aparentemente Putin, con esta muerte reciente de Navalny, ¿no?, muy sospechosa, que todo el mundo señala que fue un crimen ahí de Estado, parece que reafirma su poder también con la insurrección que aplastó por completo el año pasado. Pero también hay señales de que pues no las tiene todas consigo en el interior el señor Putin. También corroe a la sociedad rusa la corrupción, el desánimo de su gente. No puedes vivir bajo un autoritarismo, bajo una vigilancia de Big Brother, donde puede meter a la cárcel hasta por postear en una red social, etcétera, sin que haya consecuencias. Entonces yo veo ese encarrilamiento de la guerra, de las opciones de Putin, que son cada vez más estrechas. No sé cuál sea su punto de ruptura que lo obligue ya a sentarse a la mesa de negociación. Sí, hay dos cosas que te quería decir. Además tienes unas preguntas aquí de unos oyentes que están en Perú. La primera es que claro que a mí ese pasaje que tuve por Bulgaria, yo aprendí muchas cosas, ¿no?, sobre lo que significa ser eslavo, en todo caso, ¿no? Son exacto, gente seria, y yo guardo muchos amigos búlgaros con quien me carteo o me hablo por teléfono con muchísima frecuencia. Y realmente de ese tiempo que viví yo ahí, que yo viví desde 1995 hasta el año 2000, finales del año 2000, diciembre del año 2000 exactamente, pues Bulgaria cambió. Pero cuando he estado revisando, leyendo mucho sobre qué pasó en Bulgaria, y la clase política cambió. Fue fundamentalmente por eso. Llegó gente nueva, distinta, con otras ideas de país. exacto. Y el país se modernizó, además, en esos 20, 22 años que yo no he regresado, con otras ideas. Ya no piensan tanto en que la madre Rusia. Hay prorrusos, muchísimos. Además, todavía ves que en estos días me enviaron una fotografía de una manifestación. Allá se puede hacer manifestación sin que te reprima la policía. Y había un grupo de señores ya mayores que venían con una banderita roja con la hoz y el martillo. Válgame. No sé.
Increíble, ¿no? Exacto, ¿no? Tú sabes, haciendo acto de presencia cuando lo que se pedía era una reivindicación que efectivamente el gobierno corrigió las políticas. Lo que veo en Rusia es una casta política que no se ha renovado, que sigue siendo, añorando tiempos Sí. de la Unión Soviética y bueno, eso los obliga, no ha cambiado la clase política, lo cual nos dice, para los fines de allá, de la visión de Europa o de, de Rusia y de los Balcanes, y para visión nuestra, que somos muy sufridos, además, que la clase política tiene que renovarse. Es fundamental otras visiones. No improvisados, pero sí tiene que renovarse Así es. para que cambie. Sí, sí. Ahora, la pregunta que te hacen es que han cambiado los objetivos que tenía Putin, no Rusia, Putin, cuando decidió primero la anexión de Crimea en el 2014 y segundo la invasión hace 2 años de Ucrania. Mira, qué buena pregunta. Yo creo que en lo fundamental, en su visión dura de este mundo ruso, de estas reivindicaciones de las poblaciones prorrusas en Europa, en Ucrania en específico, yo creo que eso no lo ha modificado. Tienes razón, no hay un cambio generacional en el liderazgo en Rusia. Putin tiene 70, 71 años por ahí, algo así. De su visión es de aquella Unión Soviética, de aquella KGB en la que él participó. En esencia, creo que sus reivindicaciones, o por lo menos los pretextos de sus reivindicaciones de poder, siguen siendo esos. Pero también es un hombre, por su formación y por sus propias experiencias de vida, muy práctico en muchos sentidos. Él debe saber en su interior que el objetivo inicial, y así lo había anunciado, de su operación militar en Ucrania, era capturar todo el país, capturar la capital, derrocar al gobierno de Zelensky, implantar un gobierno prorruso de nuevo, todo lo que ya conocemos de corte clásico, de manual clásico, ¿no? Pero no fue así. Entonces debe estar midiendo de alguna manera el costo de mantener esa visión a cualquier precio, ¿no? Lo que decíamos de el equipo destruido, los soldados muertos. Ya hay reacciones, algunas protestas, imagínate, para que salgan las madres y padres de soldados muertos a protestar en números mínimos en algunas ciudades de Rusia, arriesgándose. Quiere decir que algo no está bien al interior de Rusia, y eso debe obligar a modificar, si no la gran estrategia, la gran visión final, sí las tácticas en el terreno. Sí. Creo que ya está entrando, después de este segundo año de esta parte de la guerra de Rusia, de la guerra de Ucrania, de la agresión rusa, esta última parte de los 2 años, está entrando en un terreno en que el costo en términos militares es muy elevado para cualquier ganancia territorial, tanto para los rusos como para los ucranianos. Y el desgaste para Ucrania pues es mucho mayor. Si se ha mantenido la resistencia ucraniana, ha sido en buena medida gracias a Europa y a Estados Unidos. Ayer veía una entrevista que le hicieron en CNN, Caitlin Collins, al presidente Zelensky en Ucrania, y Collins le preguntaba directamente, sin la ayuda de Estados Unidos, ¿cuánto puede aguantar Ucrania? De alguna manera trató de suavizar la respuesta a Zelensky, pero dio a entender que sin la ayuda directa de Estados Unidos, la guerra Ucrania no podría resistir mucho. Sí. Suavizó diciendo que en realidad los 60, 70 mil millones de dólares no es que nos manden el dinero, sino que son contratos con las propias empresas en Estados Unidos que fabrican armamento y todo ahí para suavizar, pero no podría ir muy lejos. Sí. Porque Putin calcula todo eso, su gran visión la mantiene, pero también como hombre práctico, como hombre de poder, sabe hasta dónde llegar y hasta dónde no. Yo creo que en un momento dado Crimea tal vez sea ya irrecuperable, pero sea, digamos, el botín de 10 años de intervención militar en Ucrania, sacar algo que no pudo hacer absolutamente en Afganistán. Sí. Me parece que debe tener presentes esas lecciones. Entonces,
No se ha modificado, pero también el terreno de combate, el campo de batalla te dicta hasta dónde sí y hasta dónde no. Así es. Rogelio, si me permites, vamos a una pausa y ya regresamos. Claro. Estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herrán acerca del aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herrán acerca del segundo aniversario. Yo te advierto, Rogelio, que me cuesta mucho decir aniversario de una guerra. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, es algo bueno. Ni se le hiciera, ni siquiera se le puede decir el cumpleaños. La guerra no tiene cumpleaños. La guerra es guerra. Es una desgracia para la humanidad. Pero a lo que tú estabas mencionando cuando fuimos antes de ir a la pausa, ahí me gustaría agregarte una observación que también fue producto de esa estadía en Bulgaria. Todo esto me ha hecho pensar mucho en esa estadía y en la experiencia que tuve. Es decir, siempre Rusia tendrá a sus costados a la OTAN. Se quede o no con Donbass, Ucrania va a ser miembro de la OTAN. Eso es inevitable. Claro, sí. Siempre va a tener. Lo que me hace presumir, y es algo que es una estrategia que es muy utilizada por los políticos de cuarta, es que la primera intención fue una intención de política interna, porque él sabe, como lo sabe todo el mundo, todos los que están en ese medio eslavo saben que el nacionalismo es muy importante en la zona. En Europa del Este es muy importante el tema de los nacionalismos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, creo yo, para realizar cualquier análisis. Y yo creo que esa decisión de invadir a Ucrania Putin apuntó a exacerbar el nacionalismo y hacer que los rusos giraran en torno a lo que él considera por derecho propio ser presidente de Rusia y continuar su mandato. Creo que él apuntó como apuntan los eslavos que van. Tú sabes, cuando una señora comienza a tejer un suéter, un pullover, sí, lo va haciendo poco a poco hasta que termina. Sí. Sí. Y tarda tiempo. Pero creo que a él se le olvidaron muchas cosas, ¿no? En tomar en cuenta como político. Primero, que los rusos tienen problemas graves, que los rusos no necesariamente creen en estos momentos en un gobierno tan autoritario como el de él, que creo que entre él y Medvedev, que es el director del Consejo de Seguridad ruso, y por supuesto todo el Congreso, la Dumia, como le llaman ellos, está llena de prorrusos. Ya esa es una clase política que está en decadencia y que desgraciadamente él eliminó a una persona que podía haber sido una opción de poder y ahora quedó él solo. Pero creo que por alguna razón, yo no sé qué opinas tú, por alguna razón las cosas pudieran ir por ese lado, porque cuando tú analizas una guerra de Ucrania, porque bueno, que no quiero que la OTAN esté al lado mío, pero es que si te quedas con Donbass va a ser igual. Siempre vas a tener a un vecino que sea de la OTAN. Y Finlandia prácticamente cierra el juego en todo esto. Finlandia y Suecia. Sí. ¿Qué opinas tú? Oh, mira, ahorita te escuchaba y
y sí, el mundo eslavo y el nacionalismo, y ahora la cuestión del cerco de la OTAN. Recordaba, brevemente te diré, que incluso en la época de la cortina de hierro, ¿no?, del férreo dominio de la Unión Soviética sobre Europa Oriental, hubo una experiencia que se separó. Obviamente recordarás el caso de Yugoslavia, del mariscal Tito, el famoso concepto del socialismo de autogestión, y el juego que hizo el mariscal Tito entre no doblarse por completo, ¿no?, a los líderes en el Kremlin, sin romper tampoco, claro, con la Unión Soviética, y provocó tensiones, y Tito trató de proyectar la imagen del socialismo en Yugoslavia, las autogestiones, la autonomía, como una vía alterna, ¿no?, proveniente de este mundo eslavo que parecía estar completamente subsumido, ¿no?, a Moscú. Entonces, esto te lo digo porque por más fuerte que se vea un gobernante en un país en determinado momento, y sobre todo de una potencia como Rusia, lo que no vemos desde fuera pues son las fisuras internas, el descontento, y la cuestión de que uno de los costos que ha tenido que pagar Putin en esta agresión contra Ucrania ha sido pues que ha tenido que ir a Beijing, ¿no?, a tratar con sus amigos, entre comillas, chinos, y tomándose la foto con Xi Jinping, la ayuda que Rusia necesita. Un dato que nunca debemos olvidar es que la economía rusa está lejos, muy lejos del tamaño de las economías de China y Estados Unidos, pero lo superan por 4 o 5 veces más. No es una potencia económica Rusia en ese sentido, tiene algunas ventajas: petróleo, gas, ubicación en la Europa Oriental, o en el extremo de la Europa Oriental, pero fuera de eso se terminan. Si Zelensky decía que sin la ayuda de Estados Unidos Ucrania perdería la guerra probablemente muy pronto, yo me haría esa pregunta también respecto, sin la ayuda de China, ¿qué tanto resistiría Putin, China e Irán, pero sobre todo China, ¿no? Y los chinos saben muy bien jugar estas cartas. Entonces, estos costos tan elevados, y cuando pones sobre la mesa el mapa y decir la OTAN me está acercando y todo, quizá la OTAN no sea, siendo como lo percibe como una amenaza muy grande, la mayor de las amenazas, o estaría a la par el hecho de que precisamente en el centro de esta visión rusa, de este mundo eslavo que busca predominar en Europa y todo, estaría la situación de que, sin embargo, este mundo eslavo, esta potencia Rusia fuerte, cuando históricamente han tenido también confrontaciones muy serias, combates ahí militares, escaramuzas en las fronteras, y ideológicamente siempre estuvieron separados. Era muy distinto el comunismo de China al comunismo en la Unión Soviética, muy distinta la visión de Mao a la de Lenin y Stalin y todos ellos, ¿no? Entonces, cuidado, porque esa carta que aparentemente ahorita están jugando con sonrisas y abrazos en Beijing y fotos con Putin, los chinos, se puede cambiar. Entonces, si pones todos esos cálculos en la balanza, creo que y le das el peso específico que tiene cada uno de ellos, yo me inclinaría a pensar que dentro de Rusia, incluso dentro de el grupo gobernante que apoya por la fuerza o de grado a Putin, hay serias dudas sobre esta capacidad de liderazgo, y hasta dónde y hasta cuándo se va a seguir pagando el precio de la destrucción o de un sometimiento que ya se perfila como estratégico, ¿no? Por la ayuda que reciben de China, que les va a pasar facturas muy elevadas, ¿no? Si no es que ya se las está cobrando. Sí. Sobre todo porque uno ve que en la realidad los que están, voy a utilizar una palabra que utilizamos nosotros en Venezuela, que los que están cuadrados con Putin es Irán, Corea del Norte, y es difícil decir que China está cuadrada con Rusia. China está cuadrada con sus intereses básicos y más nada. Así es, sí. Luis, China ya era un gran imperio milenario de dinastías y una gran civilización desde mucho antes, no quiero usar esta expresión, cuando todavía los rusos andaban en las estepas. Es decir, el peso histórico es muy distinto. Y cuando lo vemos en estas facturas que te digo que se las puede cobrar China, podrían empezar a cobrárselas en América Latina. Los intentos de Rusia
de entrar a través de Venezuela, congraciarse con Brasil y todo, pues ahora quedaron ya completamente alejados, ¿no? Pues los países latinoamericanos, por lo menos verbalmente, la mayoría ha condenado la agresión de Rusia, no todos se unieron a las sanciones, México no se unió, entiendo que Argentina tampoco, Brasil, bueno, ahora con los cambios de gobierno hay que ver qué sucede, pero eso, una de las facturas es que le abre, digamos, le quita ahí un competidor, por lo menos a China en América Latina, para seguir con su labor de influencia en la región. Sí. Y lo quita porque pues, formalmente no le vas a días por el pueblo ruso o reconocer que tiene intereses de gran potencia, porque políticamente ahorita pues te va a costar mucho, ¿no? El caso de México se creó incluso un comité de amigos de Rusia entre los legisladores de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido que está ahorita en el poder, y fue sumamente criticado. México se unió a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU condenando la agresión de Rusia, pero no estableció sanciones. Me parece que solamente Nicaragua y Venezuela han simpatizado abiertamente con Putin. Entonces, cuidado, porque en el mapa estratégico no solamente Rusia me parece que tiene su apuesta grande, por supuesto la sigue teniendo en Europa Oriental, y parecería, o no logra verlo Putin, me cuesta trabajo pensar que no logra verlo, que le puede costar mucho esa obsesión con Ucrania, con Europa Oriental, en términos de perder ya casi por completo su influencia en otras partes del mundo, concretamente en América Latina, Luis. Sí. Ahora, aquí hay dos preguntas que te hacen, Rogelio. La primera es, ¿cuál sería tu escenario para el futuro de esta guerra, de esta agresión, en primer lugar? Y después, más allá de las pérdidas de la guerra en sí, es decir, los que se intercambiaron bombas y drones y bombardeos y todo lo demás, los soldados, las pérdidas humanas, hay otros costos a nivel internacional. Hay otros costos, pues déjame empezar por esto último, la destrucción del patrimonio cultural ucraniano. Y una cosa que yo vi desde el principio de la guerra, hace 2 años, cuando estaban llegando las noticias impresionantes, entrevistaban a ciudadanos ucranianos, varios medios de comunicación, y a ciudadanos rusos, que expresaban su sorpresa de por qué estamos atacando, decían gente de Rusia, a Ucrania. Sí, sí. Ahí me di cuenta que no lo había percibido, que hay un gran intercambio, un flujo de personas, ucranianos casados con rusas o al revés, familias que tuvieron su origen en Rusia y luego en Ucrania, o al revés, que emigraron una parte a Rusia. Es decir, es como si, alguna vez lo dije, si hubiera no sé, digo, Dios nos lo permita, por supuesto, un conflicto armado, ¿no?, entre Estados Unidos y México, toda la comunidad hispana diría, o mucha gente en Estados Unidos diría, pero ¿qué estamos haciendo? Pues si son hermanados social y culturalmente en muchos sentidos. Bueno, así pasó allá. Entonces, ese es un punto que debemos recordar en el sentido de las reivindicaciones de la gente, de las sociedades, van por un lado, las de los gobiernos van por otro. Sí. Y también ayuda a decir cuál es el escenario futuro para la guerra, cuándo va a terminar. Creo que lo que debemos impulsar como objetivo inmediato es un cese al fuego. Es muy complicado. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, lamentablemente ha mostrado todas sus fallas, todas sus debilidades posibles en lo que concierne a Ucrania. Incluso se habla de la necesidad, casi en cada crisis recurrente se menciona eso, de reformar esta parte de las Naciones Unidas, esta parte de la Carta de Naciones Unidas, eliminar el derecho de veto, conformar el Consejo de Seguridad de otra manera para que no quede paralizado cada vez que Rusia veta o que Estados Unidos veta, que Francia veta, etcétera, etcétera. Porque el objetivo de lograr un cese al fuego, reconocer por ambas partes las pérdidas y ganancias, tendría que imponerse por el criterio del costo humanitario que está teniendo la guerra, el costo de la destrucción del patrimonio cultural. Zelensky ha querido ponerse
en el papel de un Winston Churchill, así lo mencionaban varios medios de comunicación. Lucharemos hasta el final, Sí. en las playas, Sí. en las ciudades, en los campos, que bueno, le funcionó en ese momento a Gran Bretaña, pero que fue una moneda en el aire, estimado Luis. Ahora la historia se escribe, pues, sí, finalmente Inglaterra evitó la invasión de los alemanes, pero a un costo elevadísimo y con una división interna también muy fuerte. Apenas tuvo Churchill el apoyo político necesario para imponer esa política cuando se le pedía que negociara ya con Hitler, porque iban a devorar, ¿no? a la Gran Bretaña. Bueno, creo que el caso también se aplica para Ucrania. No sé, porque ha sido difícil ver cuál es la situación política, el apoyo político real que tiene Zelensky. Están suspendidas las elecciones por razones obvias, por la guerra, pero han saltado por aquí y por allá los problemas de corrupción que se supone que habrían sido en buena manera superados. También eso produce el escepticismo, ¿no? del mundo occidental y sobre todo de quienes sí desean apoyar a Ucrania, por supuesto, con dinero, con armamento y todo, pero ¿cómo se va a manejar todo eso? Todo eso te lo digo, te lo menciono porque tanto del lado ucraniano como del lado ruso hay razones ya que me parecen cada vez más fuertes para sentarse a negociar. En el caso de la Franja de Gaza hay intermediaciones, ¿no? Tanto de países árabes como de países europeos. No lo veo todavía en el caso de Ucrania y Rusia. Los intentos, los viajes del presidente de Francia, Macron, de Boris Johnson, cuando todavía gobernaba en la Gran Bretaña, a sentarse a platicar con Putin, no fructificaron, pero no puede quedarse en uno o dos intentos, tienen que ser intentos permanentes. Reivindicar la diplomacia europea, si es que la ONU no puede hacerlo, para lograr un cese al fuego inmediato o a la menor brevedad posible, y sentarse a negociar con los cañones silenciados lo que conviene en el mediano y largo plazo. Va a haber pérdidas para ambos lados, ganancias relativas, pero la pérdida inconmensurable, lo que no se puede revertir, es la vida de miles, de cientos de miles que han perecido en los campos de batalla, soldados civiles, y la destrucción, el desplazamiento de personas, que me parece inconcebible que en el pleno siglo XXI se sigan dando estas situaciones, tanto en Ucrania, por supuesto, como en Gaza, pero Ucrania que nos interesa. Y finalmente, ¿qué puede hacer América Latina para empujar en ese sentido? Pues participar más activamente, pronunciarse más activamente a ese respecto en foros internacionales, en la diplomacia bilateral. Creo que países como Brasil, Argentina, México, que tienen mucho peso en este momento en la escena internacional, podrían hacer una pequeña diferencia, por lo menos expresar un punto de vista en torno a la pacificación del territorio en Ucrania. Y bueno, aceptar las pérdidas. Quienes son coaches en equipos deportivos saben que no se pueden ganar todas. Claro. En el béisbol, en el fútbol americano. En el béisbol es el rey de los deportes, por algo es porque la estrategia es superior. Sabes cuándo debes retirarte, cuándo retirar a tu pitcher estrella, cuándo meterlo. No puede ser un lanzamiento más ni un lanzamiento menos. Tiene que ser en el momento preciso para no sacrificar el partido entero, ¿no? Un campeonato. Sí, sí. Hay lecciones ahí para aplicarlas en el mundo diplomático. Sí, definitivamente. Quizás una de las pérdidas más graves que hay en todo esto, bueno, aparte de las pérdidas humanas que son graves, lo más grave que hay, pero hay una pérdida que es fundamental, que es que saca a flote la crisis que viven las instituciones internacionales creadas en posguerra. Sí. Instituciones como las Naciones Unidas, cuyo órgano principal es el Consejo de Seguridad, y que lamentablemente en el momento en que hay cosas tan raras, en el momento en que revienta la guerra, quien presidía precisamente era el embajador ruso ante las Naciones Unidas. Claro, sí, estoy seguro, porque conozco la carrera, que él sabía lo que iba a suceder. Sí, claro, sí, no, bueno. No hubo, pero sentarte ahí, claro, en ese gran foro y poner cara dura, pues, híjole, hay que ser una persona muy especial, mucho civismo ya para eso. Absolutamente. Hay historias, en todo caso,
que se pueden contar al respecto. Pero bueno, él continuó manejando el Consejo de Seguridad hasta que le tocó ser sustituido por otro embajador. Pero eso es grave que no haya una respuesta de parte de una institución internacional que fue creada precisamente para evitar esos casos, para que no se repitan casos como lo que sucedió con Alemania, ¿entiendes? Que por ejemplo, el único que no se escucha hablar de todo en la guerra que hay ahorita en Medio Oriente es precisamente el secretario general de las Naciones Unidas. Eso es algo insólito. Y el otro insólito, claro. Y tampoco se escucha decir sus palabras con respecto a la guerra en Ucrania. La situación es grave, de verdad, más grave de lo que la gente se imagina. Sí, así es. Concuerdo contigo. En un momento en que las organizaciones internacionales están en su punto más débil y son inoperantes, las crisis estallan y no hay reacción inmediata, se bloquean, se paralizan. Eso es muy grave. ¿Qué hacer? Bueno, una de las soluciones va a ser pues reformar, pensar en organismos internacionales para el siglo XXI, estimado Luis, con factores que no sean nada más los actores principales, los estados-nación, sino los grupos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, reconocer estatus de refugiados internacionales, refugiados climáticos, es lo más nuevo que he escuchado por todos estos desastres, y revivir o pensar en crear otra organización a partir de las ruinas de las Naciones Unidas. Me duele mucho decirlo, porque toda mi vida desde estudiante he guardado un gran respeto por las Naciones Unidas, la he considerado en su momento fundamental, ¿no? Para lograr una idea de comunidad internacional que no se circunscriba nada más a las potencias, pero pues finalmente ya le ganó la edad, tal vez. No hables mal de nosotros mismos en todo caso. Como a todos nosotros nos va a pasar. Pero yo quiero darte un dato, Rogelio. ¿Tú sabes cuántos proyectos de modificación de la estructura del Consejo de Seguridad hay? ¿Están en los archivos de Naciones Unidas? No, ni idea. 18. 18. Ajá. Eso es tremendo. Es decir, hay que estar claro, la posguerra terminó. Entonces tú no puedes vivir en posguerra todo el tiempo. Tú tienes que vivir en un la posguerra terminó, sí. Claro, tú tienes que vivir en un escenario, sobre todo el de hoy, en que estamos en la cuarta revolución industrial, que está dominada por el desarrollo tecnológico, simple y llanamente, y porque los intereses de los países, en consecuencia, cambiaron. Simple y llanamente. Así es. Sí. De acuerdo contigo. Sí, bueno, mi querido amigo, como siempre, muy grato conversar contigo. No, muchas gracias. Una excelente conversación. Yo las disfruto muchísimo, Luis. Muchas gracias. Yo igualmente te agradezco mucho que me hayas dado este tiempo. Sé que eres un tipo muy ocupado. Por cierto, que no he visto más tus videos en Instagram, que me parecen geniales. Mucha información valiosa. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, muchas gracias a la audiencia. Un fuerte abrazo.